Tribuna Política, un espacio y un esfuerzo del Grupo Extra para llegar hasta su hogar y poder durante todos estos meses llevar información, llevar toda la temática de política que podamos acercar hasta su hogar con un solo propósito: que usted pueda forjarse un mayor conocimiento, que pueda pensar su voto, que pueda analizar qué es lo que usted quiere como país y por qué es importante que los costarricenses de una forma directa nos vinculemos en el conocimiento político y podamos tener conciencia clara de lo que es la política, de cómo dirigirnos y, señores, analizar muy bien por quién se va a ir a votar. No solo es decir, no me interesa, es decir, yo tengo una responsabilidad del país que quiero y cómo lo quiero. Así es que hoy, en nuestro segundo aporte de Tribuna Política, queremos recordarle que vamos a estar de lunes a viernes de 7 a 8 de la mañana. Usted nos puede seguir a través de Radio América 780 AM o Radio América HD. De igual forma, estamos en vivo y en directo a través de la página de Extra TV, Canal 42. Así es que no hay forma de que usted diga no podemos, y el reprise a las 11 de la noche. Así es que bienvenidos a Tribuna Política y hoy ampliamos estos temas. Ayer estuvimos analizando el tema sobre qué es política. Muy bien, hoy vamos a hablar sobre las teorías y las ideologías. Así es que Costa Rica, un país democrático, un país que pues tiene muchos partidos políticos de unos años hacia acá. Vamos a conocer un poquito sobre sus teorías, sobre sus ideologías y qué nosotros los costarricenses debemos realmente de conocer para tratar de entender un poco más a cada partido político y cada una de sus ofertas. Así es que quiero darle la más cordial bienvenida a este panel de expertos que van a estar con nosotros en esta mañana para conocer y debatir sobre este tema y conocer un poquitito más y ampliar conocimientos, que es realmente lo que importa. Bienvenido, don Vladimir de la Cruz. Muy buenos días, Isabel, a los queridos compañeros Artavia y a Sergio, Argentina, y a los queridos televidentes y radioyentes del programa. Así es. Sí. Bueno, nos acompaña además de don Vladimir, el analista político, el señor Sergio Araya, y también saludamos de forma inmediata a la analista política Argentina Artavia. Dentro de unos minutos se nos va a estar incorporando el señor Gustavo Araya. Así es que, señores, teorías e ideologías. Vamos a tratar de conocer un poquitito sobre este tema y sin perder más tiempo, analicemos un poquitito sobre cómo los costarricenses podemos comprender, siendo Costa Rica un país democrático, teniendo esa variedad de partidos políticos, qué es lo realmente importante en la teoría y en la ideología y qué es lo que realmente viene a hacer referencia a cada uno de estos partidos en la sociedad costarricense. Inicio, don Vladimir, con usted. En la práctica histórica del país, que es quizás lo más importante, desde el siglo XIX, cuando empezaron a formarse las corrientes políticas alrededor de los procesos electorales, se desarrolló una corriente que respondió a lo que se llamó liberalismo político. Y en Costa Rica, en el siglo XIX, no hubo al frente de los liberales conservadores, como sí hubo en Centroamérica, donde hubo partido conservador y partido liberal. Aquí más bien hubo una corriente muy amplia que se ubicó en el liberalismo, que eran justamente todos aquellos grupos y personas y líderes políticos que se identificaban con los ideales de la teoría liberal, de los clásicos, obviamente, los grandes teóricos clásicos, y de la forma como se habían ido construyendo las repúblicas latinoamericanas. Y dentro de eso giraba alrededor de, básicamente, de un concepto de orden, de libertad y de progreso, que eran más o menos las cosas fundamentales que se agitaban dentro de las banderas del liberalismo clásico costarricense. Surgieron a finales del siglo XIX algunas corrientes obreristas que frente a los liberales trataban de desmarcarse y desarrollaron partidos de trabajadores, pero no desarrollaron una teoría ni un concepto opuesto a eso, más allá de la identificación nada más partidaria.
y en el siglo XX costarricense aparecieron ya corrientes socialistas que venían de las raíces del socialismo clásico de Carlos Marx y Lenin, como fue el Partido Socialista en 1919 del doctor Aniceto Montero. Después se desarrolló en 1931 el Partido Comunista con su expresión electoral, el Bloque de Obreros y Campesinos, con Manuel Mora. En ese interregnum, en la década del 20, apareció un partido reformista y dio origen a una corriente que podríamos llamar reformismo, ¿verdad?, como corriente política, aunque el partido que nace en el 23 de Jorge Bolio había tenido un antecedente de reformismo estatal que fue Alfredo González Flores, que es muy importante entenderlo. Era un liberal, Alfredo González Flores, pero fue el primer gran reformador estatal del país. Y después, desde finales del siglo XIX, con la encíclica Rerum Novarum de León XIII, más la 40º Ano de Pío XI, se desarrolló, y las políticas social cristianas del cardenal Mercier en Europa desarrollan las corrientes social cristianas. En Costa Rica hubo un partido Unión Católica que no respondió exactamente a este concepto, pero que sí reunía, digamos, valores de esa naturaleza. Después fue proscrito ese partido porque le prohibieron participar en elecciones alimentando o aduciendo o agitando ideas religiosas y no se volvió a inscribir. Y es hasta los años 40 cuando la alianza histórica entre Calderón Guardia, Manuel Mora y la Iglesia reconstituyen, digamos, ese planteamiento social cristiano en la práctica institucional del país, y las reformas sociales se aprueban bajo ese manto. Incluso el Partido Comunista reconoce que esa es la inspiración. Ya para esa época se había desarrollado la socialdemocracia en Costa Rica, primero con el clásico Bernstein, Eduardo Bernstein, y luego con el desarrollo del Centro de Estudios para los Problemas Nacionales de Rodrigo Facio y su grupo. Ahí estaban una gran cantidad importante de intelectuales, fundan el Partido Demócrata y después Socialdemócrata, y después hasta 1951 el Partido Liberación Nacional, que da origen a ese partido, ahora sí que se inspira en esas teorías políticas de la socialdemocracia. Fíjense que yo hablo de teorías y no de ideologías. Y después, bueno, los social cristianos se desarrollan en esa óptica. Muchos partidos en Costa Rica, antes de la constitución de la Unidad Social Cristiana, en su programa asumían los valores social cristianos como una cosa de inspiración programática y de práctica política. Ya en los días recientes aparecen los neoliberales, ¿verdad?, y el grupo liberal de Otto Guevara, el de Eli Fensa, que me parece el más interesante, el liberal progresista. Con ese nombre, liberal progresista, incluso ya había existido un partido en 1890. Y después aparecieron corrientes feministas. En el año 2006 hubo un partido de mujeres en Costa Rica, la única vez que ha habido un partido de mujeres, no se volvió a inscribir nunca más. Y después aparecen las corrientes ecologistas, ambientalistas, las de los gays y otros como corrientes políticas. Entonces esos son parte del escenario de lo que podemos hoy comentar, intercambiar, podemos irnos más a la teoría, lo que sea, pero son, digamos, las manifestaciones de la práctica política en Costa Rica, de lo que son esas corrientes o teorías políticas universales y locales que dan reflejo en nuestros partidos políticos. ¿Argentina? Sí, un poco siguiendo la lógica de lo que este programa pretende, y es explicarle a la ciudadanía qué es una ideología, ¿verdad? Porque el término a veces está implícito de una serie de elementos negativos, y la ideología es algo simple en su definición, pero que también tiene sus complejidades, como ya lo acaba de expresar muy bien don Vladimir. La ideología es un conjunto de ideas, de creencias sobre determinados temas y sobre todo la forma de ejecutarlos o de llevarlos a la acción. Entonces, cuando pensamos en un conjunto de ideas sobre el feminismo, por ejemplo, estamos teniendo claro que hay un grupo de personas, ¿verdad? Porque tampoco las ideologías deberían diferenciarse entre géneros. Cuando pensamos en feminismo, por ejemplo, es ese sistema de ideas, de creencias que tienen un plan de acción para ejecutar, para llevar a cabo
la materialización de esas ideas. Entonces, así podemos hablar de ideología socialdemócrata, de ideología social cristianas, que no se circunscribe solamente a esas ideas, que cuando tienen un plano mucho más teórico, mucho más fundamentado en historia, en filosofía política y demás, podemos hablar de teoría política. Entonces, cuando esas ideas y esas creencias encuentran su fundamento en filosofía política, en sociología política y demás, se nutre, se fortalece para dar dar paso a un conjunto ya de desarrollo teórico más especializado, que es el que le da sustento. Por eso es que es importante, cuando hablamos de ideologías, también saber, y efectos de la próxima campaña electoral, cuáles son esas ideas, un poco también retomando lo que hablábamos ayer, cuáles son las ideas que los candidatos y los partidos políticos profesan. Ahora, tenemos que ser muy claros también en que las ideas políticas o las ideologías no son únicas en partidos políticos. Por lo menos en nuestra Costa Rica, los partidos políticos hoy no defienden o no se definen únicamente por una corriente de pensamiento. Podemos encontrar, así como hay personas distintas, también hay corrientes de pensamiento distintas, y por eso es que a veces decíamos, pero es que el partido tal no profesaba una ideología X. Bueno, sí, en su esencia y en su fundamento, ¿verdad? En su origen, pero precisamente las personas, como van cambiando y van transformando, también los partidos, como no son entes que son de una sola línea o de un solo constructo, van modificando y van también haciendo variaciones, a veces pequeñas, a veces más grandes o más serias, ¿verdad?, en esa concepción original de lo que eran ese sistema de ideas y de creencias que le dio origen. Ahí es con este comentario y este aporte que hace Argentina Artavia, que nosotros los costarricenses muchas veces escuchamos, es que el Partido Unidad Social Cristiana debe de volver a sus raíces, dijeron en su tiempo. Es que el Partido Liberación Nacional ya no es lo que era en su momento, y olvidaron sus raíces y están en otra cosa. O sea, este tipo de comentarios que muchas veces algunas personas hacen, nos dejan a nosotros los costarricenses en algún determinado momento pensando y dice, bueno, ¿qué será? Que cuando cambian las personas cambia la manera de pensar. Pero retomando el tema de teorías e ideologías, don Sergio, realmente ¿cómo ha sido ese cambio en este momento de los partidos, y por qué escuchamos en alguna medida en los últimos tiempos ese tipo de comentarios? Sí, retomando un poco para aterrizar en la consulta. Vamos a ver, las ideologías, como bien señalaron, son ese conjunto de ideas, ese conjunto de valores, ese conjunto de creencias que distancian de lo que sería propiamente la teoría política, en el tanto tienen un propósito de aplicación concreta, como ya explicaba Argentina. Una aplicación que es esencialmente política, porque se trata de convencer, como hablábamos ayer del acto político, a otros estamentos de la sociedad de que ese conjunto de ideas, de que ese conjunto de valores son los idóneos para la sociedad en un momento determinado de su historia. Pero las ideologías, como también se dijo acá, no están escritas en piedra. Son, vamos a ver, son dinámicas en el tanto se van adecuando a realidades que sobre el tiempo van también cambiando. O sea, así como los seres humanos cambiamos, y una cuestión es lo que pensamos a los 20 años y otro lo que pensamos a los 60, también la sociedad como un todo va cambiando. Entonces las ideologías también tienen que irse adaptando a las nuevas realidades. Y por ejemplo, partidos en Europa, que son los que están, digamos, mucho más estructurados y más consolidados en torno a ideologías, han tenido que sufrir procesos de reinvención muchas veces, que sin renunciar a esas raíces, sí tienen que adecuarlas a realidades que tal vez en el momento en que se construyeron esas ideologías ni siquiera se conocían. Por decir algo, lo ecologista que mencionaba don Vladimir son temas mucho más recientes y tienen que ver con realidades concretas que se van dando con el desarrollo, por ejemplo, del proceso industrial, pero que en el momento en que se estaba configurando las ideologías, tal vez ni siquiera era un tema a discutir. Ahora, sin embargo, y aquí hay que tener mucho cuidado, esto no debe de dar pie a caer en una visión más bien exageradamente pragmática. El pragmatismo es opositor a la ideología per se. ¿Por qué? Porque el pragmatismo significa
que lo que importa es lo de aquí, lo real, sin un conjunto de ideas que de alguna forma motiven, estructuren la forma en que yo pretendo intervenir en esa realidad. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido, por ejemplo, con la mayoría de nuestras agrupaciones políticas para aterrizar en el caso concreto? No solo en Costa Rica, claro. Se está dando un fenómeno de lo que llaman los partidos atrapalotodo. Es decir, partidos políticos que con el propósito de cumplir con su función primordial, que es tratar de llegar al poder, porque esa es la función primordial de los partidos políticos, han adecuado más bien sus planteamientos a lo que la gente quiere oír y entonces trata de responder de manera muy casuística, muy cortoplacista, muy simplista a lo que la gente quiere escuchar, les dicen lo que estos quieren oír y terminan entonces haciendo una especie de arroz con mango de las diferentes corrientes ideológicas para tratar de satisfacer las expectativas, las demandas de un conglomerado social que cada día además es mucho más heterogéneo. Entonces, no se trata de caer en las camisas de fuerza, no es que porque yo soy socialdemócrata, social cristiano, liberal, reaccionario, conservador, revolucionario, per se tengo que tratar de adecuar tanto la realidad a la ideología que simplemente distorsiono la realidad. No se trata de eso. No son camisas de fuerza. No son camisas de fuerza, pero tampoco hay que llevarlo al otro extremo, que al final no somos ni chicha ni limonada por querer simplemente atender diferentes demandas y el problema es que si yo no tengo ese conjunto de ideas, que mal o bien, que pueden ser corregidas en el tiempo, pero que me den una cierta orientación, un cierto norte de lo que yo quiero hacer, simplemente cuando llego al ejercicio del poder, lo único que hago es tratar de ir atendiendo las situaciones que se van presentando a manera de apagar incendio. ¿Cuáles partidos políticos? Vamos a tratar de ubicarnos en nuestro entorno, aquí en Costa Rica. Yo creo que está muy claro y cualquier parecido con la realidad, ¿verdad? ¿Cuáles partidos políticos en nuestro país realmente, y que no es malo, y que quede claro, no es malo ese cambio, ir generando eso, pero cuáles se han ido quizás a los extremos de ese cambio de manera que hoy no los conocemos o no comprendemos muy bien hacia dónde se están dirigiendo y cuáles realmente se están aprovechando de esas circunstancias, aunque podemos decir que por lo general en tema político casi siempre se ha especulado, se ha dicho que una cosa es lo que dice el político y otra lo que entiende el pueblo, pero cuáles vienen diciendo aquello que se quiere escuchar en esos fenómenos para no solo atraer el voto, sino después para ir como dándose a conocer, como creando ruido, como buscando que se hable de mí, que se haga esto. Entonces, realmente existe una forma de traicionar o de dejar a un lado la ideología o la teoría de un partido por buscar el objetivo de reconocimiento y de llegar al poder, que es prácticamente lo que están poniendo sobre la mesa. Si nos ubicamos un poquito en el entorno nacional nuestro, ¿cómo podemos hacer un análisis de cada uno de los partidos actuales? Don Vladimir. Antes de entrar a eso, porque hasta 1990 incluso se podría haber hecho una apreciación teórica también diferente, porque el concepto de ideología es un concepto de la ciencia social y política muy particular y específico. De manera que hasta 1990, cuando todavía existía el socialismo como sistema mundial dominante en una parte del mundo y existía el capitalismo por otro lado, el concepto de ideología se usaba también para diferenciar a aquellos partidos y a aquellas fuerzas políticas que defendían el orden capitalista. Entonces, quienes justificaban la dominación, quienes justificaban la opresión, quienes justificaban este modelo, eran los que producían ideología política. Ideología política en el sentido clásico desde el siglo XIX se venía elaborando como aquello que justifica el poder de la clase dominante sobre las otras. Entonces, quienes cuestionaban ese poder eran entonces los que entraban como partidos revolucionarios, de izquierda, socialistas, comunistas, que no tenían ideología ellos, decían, sino que tenían conciencia de clase. Entonces había una diferenciación entre ideología y conciencia de clase en ese concepto. Pero, digamos, en la práctica, yo estaría de acuerdo que para los efectos de este programa hablemos de ideología como ideas, creencias, opiniones, etcétera, que se plasman en un planteamiento programático de un partido.
que puede evolucionar en el tiempo. Obviamente que sí, porque cambia la realidad. Por supuesto. Y al cambiar la realidad pueden cambiar las interpretaciones de esa realidad y hay que adaptar en ese sentido. Por eso es que los partidos políticos, con alguna regular frecuencia, no tan inmediata, no es que cada 2 años o cada 4, cambian sus programas políticos, cambian su enfoque y elaboran como directrices generales sobre los que basan su práctica política. ¿Qué creen del Estado? ¿Qué creen de los derechos? ¿Qué creen de los hombres y las mujeres? ¿Qué creen de esto y de esto otro? Y ese es su programa político, que está inspirado ahora sí en ideas, creencias, prácticas que pueden ser social cristianas, socialdemócratas, socialistas, comunistas, anarquistas, en fin, de muchos valores. Ahí es donde está. Algunas de estas ideas, don Vladimir, algunas de estas ideas cambian la ideología o la creencia o la apuesta. Digamos, no va a cambiar la ideología, digámoslo así, cambia la parte de contenido. Por ejemplo, la nueva Carta Social Cristiana del Partido Unidad Social Cristiana, que acaba de ser redactada, la cambiaron porque la Carta Social Cristiana del año 1983 era muy dedicada a Rafael Ángel Calderón Fournier. Se mencionaba por todo lado, entonces ahí tenían que sacarlo de ahí. Entonces hicieron una nueva carta donde ya no aparece don Rafael Ángel. Y es lógico que así sea. Bueno, vamos a hacer aquí, aprovechar y vamos a hacer una pequeña pausa. Recuerde que estamos en Tribuna Política. Buscamos realmente que usted pueda tener información en esta primera semana, hacer una plataforma de información política para ir creciendo día a día en el entorno político hasta llegar al debate, hasta llegar al que usted y yo podamos ir creyendo, ir conociendo, ir aprendiendo para generar no solo una mejor idea, sino un mejor concepto y una mayor responsabilidad ante la democracia de nuestro país. Ya volvemos. Extra TV y la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología te traen el debate con los precandidatos de Liberación Nacional: Sigifredo Aiza, Antonio Álvarez de Santi, Rolando González y José María Figueres. Lunes 20 de febrero, 7 de la noche, desde el auditorio del Aula CID, en vivo por Extra TV y Facebook Extra TV 42, live video streaming. Ante el cambio climático, Costa Rica ha dado pasos importantes. En los años 70 se crean los primeros parques nacionales. En 1997 se pone en marcha el pago por servicios ambientales. En el 2011, más del 90% de la energía eléctrica se produce con fuentes renovables. Para el 2021, Costa Rica espera ser el primer país carbono neutral en el mundo. El cambio climático nos afecta a todos. Actuemos ya. Extra TV, el canal del pueblo. Te invitamos a que inicies tus mañanas de la mejor manera, disfrutando de la revista matutina Atrévete con Fanny, de lunes a viernes a partir de las 9 de la mañana, por Extra TV. Muy bien, nosotros continuamos en Tribuna Política y tratando de retomar un poquitito este tema que realmente yo creo que nos pone a nosotros a pensar y analizar algunas de las cosas que hemos escuchado por ahí. Y les decía, muchas veces la gente dice, ya el movimiento libertario no es tan liberal como al principio se hablaba, ya las cosas van cambiando. Cambia el pensamiento, cambia la persona, cambian las ideas. Realmente, ¿qué es lo que se da? Cuando escuchamos decir, es que Liberación debe de volver a sus raíces, a su origen, señores, ¿qué es lo que nos están diciendo? Está cambiando la idea de un grupo de personas, está cambiando el partido. ¿Qué es lo que en este tema de ideas y de conjuntos? No es que estemos diciendo que sea malo, porque bien nos han aclarado que con el tiempo y todo las cosas cambian. Como bien lo decía don Sergio, una cosa pensamos a los 20 y otra a los 40, pero
¿Qué es lo que realmente, doña Argentina, usted hace una acotación ahora y dice, necesitamos realmente entender ese concepto, y don Vladimir pone sobre la mesa el tema de el cambio en Unidad Social Cristiana en cuanto a cambiamos esto porque necesitamos esto, que era sacar el tema del señor Rafael Ángel Calderón. Más allá de entender lo que son las ideologías, lo que tenemos que entender es que así como colores hay, también las personas y sus gustos y preferencias. No vamos a decir que es que un partido político está es de muchos colores o de muchas preferencias, pero esas se agrupan en ideas y creencias sobre determinadas cosas. Cuando un partido político, que no perdamos de vista su definición básica, que ayer nos la mencionaba el colega Rothschild, es una agrupación con ideas políticas sobre determinados asuntos, pero en esencia es un grupo de personas que creen, que sienten, que piensan, que tienen una ética específica sobre cómo deben conducirse determinados asuntos públicos, y entonces se unen, se agrupan para formar una agrupación política, de carácter político. Entonces, esa agrupación, así como va desarrollándose a lo largo del tiempo, así como las personas, como bien lo señalaba Sergio hace un momento, vamos cambiando algunas percepciones, aunque no las fundamentales, sobre la manera de hacer las cosas. Tenemos más experiencia al pasar los años, quizás las metidillas de pata ya no las hacemos como las hacíamos a los 15 o a los 20 años. Eso lo mismo lo hace un partido político. ¿Pueden cambiar sus ideas originarias? Sí. ¿Sus principios fundantes? Sí. Pero para eso tienen que convocar a un congreso ideológico. Tienen que reunirse nuevamente esas personas que decidieron formar parte de ese partido político y decir, ok, estos son los principios fundantes, pero ahora como necesitamos que se adapten a esa realidad cambiante, necesitamos que se adapten a esas circunstancias que no solamente nacionales, sino también internacionales, modifican la manera de hacer las cosas, nos dan nuevas perspectivas, entonces vamos a ir introduciendo cambios. ¿Por qué es complicado convocar a un congreso ideológico? Precisamente porque las distintas personas que forman parte de ese partido político tienen distintas visiones sobre cómo hacer las cosas, sobre el papel del Estado, por ejemplo, si queremos que sea más o menos intervencionista, sobre el papel de la mujer en la política, por ejemplo, en la toma de decisiones. O sea, ese tipo de cosas son las que se discuten en un congreso ideológico. Y de ahí, a partir de ahí, se da una discusión seria a partir de mesas de trabajo, de cómo se ponen de acuerdo en esos puntos principales para que formen parte entonces de esa nueva hoja de ruta o esa línea que van a trazar de lo que el partido está en capacidad no solamente de defender, sino también de ejecutar, de llegar al poder. Yo quisiera complementar lo que decía Argentina, retomando lo último que ella señalaba de la hoja de ruta. Es decir, efectivamente la humanidad y los seres humanos en lo individual requerimos certidumbres para nuestro proceder. No hay peor cosa, por ejemplo, que estar navegando a ciegas o que estar en una situación en plena oscuridad donde uno no sabe hacia dónde agarrar. Bueno, es algo, digamos, similar, perdonando la comparación, con el tema del quehacer político, y muchísimo más en algo tan sensible que nos afecta a la totalidad de la ciudadanía, de la sociedad, como lo mencionábamos ayer. Entonces, es importante que las fuerzas políticas tengan, que son las que pretenden llegar a afectar esa realidad desde el ejercicio del poder público, tengan una ruta de navegación. Puede cambiar en el tiempo, ya se ha mencionado aquí que desde luego, porque la realidad es cambiante, pero tiene que existir esa ruta de navegación que sea la que oriente, la que le permita plasmarla luego en propuestas concretas que luego se han de traducir, si llegan al ejercicio del poder, en políticas públicas. Porque cuando yo hablaba de que la ideología no, digamos, tiene como antítesis al pragmatismo, el problema del pragmático es el que va actuando de acuerdo a cómo las circunstancias se van presentando, sin una orientación preestablecida. Y no es que la orientación preestablecida, otra vez, tenga que ser una camisa de fuerza nuevamente que nos obligue a que si las cosas no se están dando como las preveíamos, simplemente quedamos en la inacción. No se trata de eso. O sea, toda ruta de navegación, como cuando uno planifica algo, siempre tiene que tener un margen ahí de flexibilidad para adaptarse a situaciones que pueden ir ocurriendo y que uno no conoce al principio. Pero sí tiene que haber esa gran orientación que además le genere
certidumbre a las personas que finalmente son las que digamos, en este caso de lo político, con su voto van a apoyar una u otra tesis. Es decir, si al final mi partido político, llámese como se llame, quiere más o menor Estado, como decía Argentina, quiere más o menor participación, no sé qué, del tema ambiental en las políticas de desarrollo, cree que es más importante conservar la naturaleza que explotarla racionalmente, por decir algo. Estoy poniendo simplemente ejemplos para ilustrar lo que quiero decir. Es importante que eso que se plantee porque existe un fundamento atrás que le da sentido, que le da coherencia, que le da solidez a ese planteamiento, con el que yo como persona puedo estar o no de acuerdo, pero existe ese conjunto de ideas que le dan una cierta fundamentación a lo que se está proponiendo. Y entonces el que finalmente decide voluntariamente adherirse a esas tesis, sabe a lo que le está apostando. ¿Cuál es el problema? Y en parte puede ser una explicación de las muchas que deben de haber, lógicamente, que explica este desencanto con la política, que hablábamos ayer también. Bueno, que justamente a veces entre lo que se dice y lo que se hace hay un mar de diferencia, pero porque muchas veces lo que se plantea de inicio no está bien fundamentado. Si yo únicamente actúo a partir de lo que en el momento se me ocurre o lo que yo medio percibo a través de los diferentes instrumentos que ahora existen para tratar de interpretar el sentir de la gente, me dicen qué es lo que tengo que decir, probablemente está tan pegado con alfileres que a las primeras de tanteo simplemente ya lo cambio radicalmente. Y eso la gente lo percibe, eso la gente lo entiende. Tal vez la gente no racionaliza a un nivel tan amplio de decir, bueno, es que está equivocándose o está contrariando la ideología que originalmente me propuso. Puede que eso la gente no lo plantea así, pero la gente sí sabe que de lo que se dijo a lo que se está haciendo hay un mar de diferencia. Y si ese cambio no responde a una situación también bien fundamentada, esto va a generar entonces la sensación de que al final lo que se planteó era simplemente una promesa para tratar de encantar, pero sin que hubiera algo de fondo detrás. Don Vladimir. No, me parece importante lo que se ha dicho y es importante también señalar que aun cuando se hacen los congresos ideológicos, como se llaman en los partidos, para analizar la situación y elaborar un nuevo documento programático que fundamenta la existencia de ese partido en el cual sus adherentes, sus afiliados, sus simpatizantes se identifican, dentro de los partidos y de la vida de los partidos a veces suceden movimientos internos que provocan documentos internos orientados a revolucionar, a modernizar eso. Por ejemplo, recuerdo en este momento el documento de Patio de Agua, que este año cumple 50 años dentro de Liberación Nacional, en el año 67, que tendió a revolucionar los planteamientos de origen del Partido de Liberación Nacional del año 51. Y recientemente, el año pasado, Liberación cumple también su congreso, con el cual hacen un nuevo documento que yo todavía no lo conozco en forma impresa, pero que ya elaboraron un documento. La Unidad Social Cristiana ha elaborado un documento igual, similar, que son esos planteamientos importantes. En otro orden de cosas, cuando hay políticas económicas que se impulsan desde fuera, desde el exterior, que se adaptan por partidos políticos que son de programa diferente como Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana y entran dentro de ese esquema de políticas económicas internacionales que se llamaron neoliberales, entonces hay gente, y se puede decir, son partidos neoliberales, porque aplicaron las mismas recetas internacionales desde el punto de vista económico, aunque políticamente puedan tener un enfoque diferente. En ese sentido, el panorama político a veces no es fácil de apreciar porque se mezclan en la práctica institucional y política a veces intereses que son comunes para partidos que en la lucha electoral son opuestos. ¿Consideran ustedes que tenemos claro los votantes la ideología o la creencia de cada partido por los cuales vamos a las urnas? No, porque yo creo que la cultura nuestra no educa en eso. La cultura nuestra no educa en que alguien que sea liberacionista es socialdemócrata porque estudia los fundamentos de la socialdemocracia, que alguien que entra al Partido Unidad Social Cristiana es socialcristiano porque estudia las encíclicas y todos los valores socialcristianos, o es socialista o comunista porque estudia los fundamentos del marxismo-leninismo, claro, como método de análisis para entender una práctica y tener un referente político de construcción social, el socialismo o el comunismo. Ya de eso ni siquiera se habla. Yo diría inclusive que muchas veces al interior de los mismos partidos políticos tampoco hay una gran claridad ideológica. Okay.
Es decir, hay muchas Caray, les digo yo. hay muchas fuerzas políticas para comenzar que han proliferado y que si uno, digamos, ya se pone a leer el contenido de sus estatutos, además de que la mayoría utilizan estatutos machote, ¿verdad? En la práctica... Perdón, no solo machotes, el Código Electoral obliga adicionalmente, estructuralmente a hacer un partido de acuerdo a un canon establecido por el Código. Todos los partidos son iguales en ese sentido. Claro, pero Sergio, en la parte de disculpe contenido... la interrupción, sí. pero es que aquí yo creo que todos debemos de tener claro algo. Lo que usted nos está tratando de decir es que hay algunas personas que forman fila dentro de un partido político, pero no tiene claro... Totalmente. Simplemente es decir, busca su beneficio o su forma de participación, pero no tiene claro ni siquiera qué está apoyando. Bueno, habría que preguntárselos a ellos. No, es que digamos, en la práctica, en la práctica eso no tendría importancia. No tiene importancia porque al final de cuentas la gente termina identificándose con un partido y líderes. Y puede no tener clara, en teoría, en su cabeza, lo que ese líder plantea, ni las ideas del significado de lo que plantea, pero confía en eso y dentro de la práctica política se va educando. Y es que ahí es donde podemos hacer referencia a que en Costa Rica, pero también en buena parte de Latinoamérica, las ideologías como que han venido a menos y hemos vuelto a una especie, no le quiero llamar caudillismo, pero en esencia es eso, son partidos personalistas. Y ahí sí, quienes lideran esos partidos políticos sí tienen claro cuál es su ideología y cuáles son sus ideas sobre el Estado y sobre otros temas muy puntuales, y por eso es que ellos sí tienen claro qué es lo que quieren llegar a hacer. Y por eso es que logran controlar al resto de la organización, porque tienen una idea clara. Aquí el problema, y yo concuerdo con don Vladimir, el problema no es tanto si la totalidad del colectivo de un partido no sabe para dónde va ideológicamente. El problema es cuando el que sí lo sabe, porque alguien tiene que saber hacia dónde quiere conducir la organización, lo maneja en una especie de secretismo, con total opacidad. Ese es el tema de fondo. O cuando yo, por ejemplo, y vuelvo a lo que dije hace un rato, le planteo a la gente cosas que conscientemente sé no voy a cumplir. A veces eso es cierto, a veces el margen de maniobra es muy limitado porque hay factores externos que nos obligan a replantear cosas, o factores inclusive que uno no controla, pero existen, digamos, aún dentro de esos espacios de contingencia, una cierta capacidad de poder llevar adelante una propuesta en función de una visión que uno tenga. Aquí lo que se trata es, más allá de las ideologías en específico, que sí tiene que haber un conjunto de elementos que orienten el accionar de esos actores políticos. Y lo importante sería, y como este es un programa que pretende eso, que cada día sean más conocidos por la totalidad de la gente. No para que uno diga se tiene que matricular con uno o con otro, no, ese no es el tema, pero sí para que por lo menos a la hora de poder decidir a quién voy a apoyar o a quién voy a respaldar, exista por lo menos esa información previa que me permita tener un poquito más de conciencia a la hora de tomar una decisión en ese sentido. Y lo importante es que los líderes, como bien dice Sergio, tengan asimilados los valores y los conceptos. ¿Por qué en Costa Rica se habla del comunismo de la tica de Manuel Mora? Ajá, exactamente. Porque él supo traducir en el lenguaje costarricense valores que asustaban en otras latitudes y en otras comunidades, e hizo de una práctica política algo que se entendió que podía ser evolutivo, reformador, sin grandes transformaciones radicales radicales en el sentido no de no ir a la raíz, porque radical quiere decir ir a la raíz, radical no quiere decir extremista, radical es una persona que va a la raíz de las cosas. Claro, profundo. Entonces, en este caso, Manuel supo traducir valores políticos, ideas políticas en lenguaje costarricense que no asustó a nadie. Y es que hay algo curioso en esto, y es que aunque ustedes dicen que no es tan importante el conocer plenamente la ideología y todas estas cosas, vemos que algunos entendidos en la materia política dicen que los costarricenses le tienen mucho temor, para decirlo en bonito, a esas ideas o a esa puesta en escena de cuando nos hablan de comunismo, cuando nos hablan, por ejemplo, de que se sataniza en alguna medida un partido político X
porque tiene ideología comunista y que a los ticos eso nos asusta, pero hoy vemos porque y los tiene ideología decir, neoliberal. Pero los escucho a ustedes, eso sataniza. pero los escucho a ustedes poner sobre la mesa los conceptos, y entonces yo digo, ¿hasta dónde es importante? Y los escucho decir, no es tan importante, cada quien asume su rol, ¿verdad? Pero yo creo que sí es bueno concientizar en esto y saber que si estoy apoyando a X partido, por lo menos saber qué es lo que estoy apoyando, señores, no ir a la ciega. Vamos a hacer una pequeña pausa y venimos con ustedes para que nos ayuden a tratar de aclarar esto y que usted como costarricense, a partir de este momento, diga, yo voy a ser responsable, yo voy a saber a quién estoy apoyando y que luego no me sienta como el chivo expiatorio o simple o sencillamente utilizado por X o Y color político. Vamos a la pausa y volvemos. Extra TV y la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología te traen el debate con los precandidatos de Liberación Nacional: Sigifredo Aiza, Antonio Álvarez de Santi, Rolando González y José María Figueres. Lunes 20 de febrero, 7 de la noche, desde el auditorio del Aula CID, en vivo por Extra TV y Facebook Extra TV 42, Live Video Streaming. Todo el mundo me dice que tengo que hacer ejercicio, que es bueno para la salud, pero no he escuchado a nadie que le diga a un deportista: tienes que leer. Un mensaje de Diario Extra. ¿Quiere recibir al periódico de más circulación de Costa Rica, Diario Extra, en la puerta de su casa? Solicítelo al 2547-9300, extensión 109. Le informamos las 24 horas, los 365 días del año. Diario Extra, el periódico de más venta en Costa Rica. Todos los miércoles a las 3 de la tarde, infórmese de lo actual en relación con la medicina natural, porque nuestro cuerpo merece lo mejor. Tribuna Política, donde buscamos que usted cada mañana de 7 a 8 de la mañana conozca, se informe y realmente pueda crecer aprovechando este periodo electoral. Señores, hablamos en este día sobre el tema de las ideologías y decimos, por ejemplo, ¿cuántas cosas nos asustan? ¿Cuántas campañas? Y escuchamos decir la campaña del miedo en algunos puntos. Y vemos un partido como el Frente Amplio, y de ahí algunas personas dicen, señores, a los costarricenses les asusta todo lo que tiene que ver con la ideología o con los términos, aquello que huele o se dice comunista. Sin embargo, se apoyan otras ideologías, pero escuchándolos a ustedes, se dice casi sin conocerlas. Entonces, ¿nos asustamos con la vaina vacía, como decían nuestros abuelos? ¿O realmente es importante que usted pueda informarse y saber qué apoya, en qué cree aquel político o aquel personaje que usted está dispuesto a poner en el poder para que dirija el país? Quisiera escucharlo, don Sergio. Sí, yo agrego, o sea, el desconocimiento es siempre el punto de inicio para generar cualquier tipo de miedo, no solo en este tema, sino en general, en cualquier cosa. O sea, si yo desconozco por dónde voy, pues me genera incertidumbre y me genera miedo. Por eso sí es importante conocer, sin apasionamientos de esa naturaleza, sin sesgos, sin sectarismos, cuáles son los elementos ideológicos de las distintas fuerzas políticas, porque lo dijo don Vladimir muy ciertamente cuando puso el ejemplo del comunismo a la tica. Ninguna ideología va a poder ser químicamente importada de otras latitudes, o sea, nuestras realidades van a terminar afectando la forma en que de esa ideología yo extraigo los elementos necesarios para tratar de incidir en mi realidad concreta. Y adaptarla. Y adaptarla, exactamente. Entonces, ese es el primer punto.
Pero el segundo punto es que no solamente, no estamos viviendo esto al vacío, es decir, aquí no hay ideologías químicamente puras. Resulta que en una sociedad como esta, que es pluralista, además de que al interior de cada organización, ya se dijo, van a haber diferentes corrientes que tratan de llevar la visión del colectivo hacia lo que son sus ámbitos de predilección, pero también ya en el plano interpartidario, por ejemplo, y la Asamblea Legislativa es un escenario de eso. ¿Qué hay ahí? Sino una confrontación de distintas ideologías. Y enhorabuena que sea así, porque nadie tiene el monopolio de la verdad absoluta. Entonces, más bien de lo que se trata es de construir consensos, que es otra cosa que se habla muy frecuentemente, pero ¿a partir de qué? A partir de presupuestos que le den fundamentación y sentido a esos consensos. No es solamente buscar acuerdos en función de intereses, de qué me beneficia a mí o qué te beneficia a vos, sino de que de verdad haya visiones de mundo contrapuestas probablemente, pero que tienen áreas de convergencia, como ocurrió en lo que señalaba don Vladimir en los 40, cuando confluyeron diferentes visiones de mundo que aparentemente eran muy opuestas, pero encontraron un puente a través del cual converger. Entonces aquí no hay ni dioses por un lado ni demonios por el otro, porque al final todos formamos parte de la misma sociedad. Argentina. Hablamos de que las ideologías son un sistema, un conjunto de ideas o creencias sobre la forma de hacer determinadas cosas. Algunas de esas ideas o creencias pueden resultar demasiado radicales o demasiado extremas para alguna parte de la sociedad. Y ahora que mencionabas al Frente Amplio, ese es un buen ejemplo de cómo algunos de sus postulados pueden generar cierto temor por lo desconocido. O sea, Sergio lo señalaba muy bien. ¿Qué nos produce temor? Lo que no conocemos. Por eso es que nosotros hacemos aquí el señalamiento de que es importante que conozcan cuáles son las ideas o las creencias que ese determinado partido político que queremos apoyar o esa persona que queremos apoyar, cuáles son las ideas y las creencias que tiene. El partido político, por esencia, es una de sus funciones principales es alcanzar el poder y lo hace a través del voto. Entonces, ¿dónde vemos aquí la importancia de las ideologías? En que esa ideología es, por decir de alguna manera, esas ideas que se le venden al electorado para saber si vamos a contar o no con la simpatía y con el apoyo en la urna, con el voto, de esa preferencia partidaria. Entonces, el Frente Amplio en la campaña pasada tuvo que ir adecuando, suavizando, diría yo, en algún momento de la campaña electoral, el mensaje que llevaba, porque efectivamente era muy fuerte. Y se veía además reflejado no solamente en las encuestas de opinión, sino también en el día a día de la conversación de la gente. ¿Por qué? Porque algunos de los postulados del Frente Amplio, que si los vemos tampoco son nada que venga a perturbar la paz social o la estabilidad del Estado costarricense, siguiendo mucho lo que don Vladimir decía, de ese comunismo, más bien socialismo a la tica, ¿verdad? Es un tema de simplemente conocer. Y ahí el Tribunal Supremo de Elecciones tiene no solamente un papel importante, sino que además ha puesto al servicio de la ciudadanía una herramienta fundamental. Cuando los partidos políticos quedan debidamente inscritos con todas sus candidaturas, tiene en la página electrónica del tribunal un espacio para no solamente que los partidos pongan la hoja de vida o el currículum vitae de sus candidatos o de las candidaturas, sino también la propuesta de gobierno. O sea, ¿cuál es el plan? ¿Qué es lo que pretenden hacer si llegan al poder? Es un asunto de meterse, claro, no todos los partidos lo cumplen y ese es otro asunto que vamos a discutir después, pero ahí tenemos una guía para no caer en el temor de lo desconocido, para no caer también en utilizar mensajes que van cargados, porque recordemos que sobre todo cuando estamos en campaña política, aunque no solamente exclusivamente en ese periodo, pero particularmente en campaña política, los mensajes siempre de un partido hacia otro van cargados. ¿Cargados de qué? De contenido político, de contenido ideológico y sobre todo tratando de desestabilizar al oponente. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de decirle a la gente no vote por aquel? No es diciéndole, ok, es que aquel pretende hacer esto y esto, no, es más bien fortaleciendo el miedo.
Usted no sabe qué es lo que va a llegar a hacer. Usted no sabe cuáles son sus propuestas. Y como efectivamente la ciudadanía, y en eso tenemos que hacer también el mea culpa, somos poco amigos de buscar la información para poder tener una respuesta concreta a esos señalamientos. Con mis estudiantes en la universidad siempre les digo, para que no los rueden, para que no los agarren, ¿verdad?, que fuera de base, busquen la información, estudien, lean, porque de esa manera difícilmente van a ceder a ese tipo de señalamientos de que como no tengo respuesta, yo digo, y sí, puede ser que ese partido tenga dispuesto eliminar estas y estas cosas, o que vaya a hacer estas otras cosas. Si yo tengo la información de primera mano, no la que me dan, porque a veces hay medios de comunicación también, y en algún momento vamos a tener que hablar de la responsabilidad de los medios de comunicación, no la que me trasladan los medios de comunicación. Esa es una fuente, pero hay otras que yo tengo que buscar de propia mano para formar mi criterio y poder tener una posición crítica e informada. Pero cuando es la misma figura política la que hoy me dice una cosa, y cuando escucha el ruido que se hace alrededor de algo que está diciendo, y de pronto entonces dice, no, me equivoqué, o no dije eso, no lo quise decir, más que por anulando en lo que cree y lo que apoya, pero más que eso, por buscar un voto, ¿en qué papel quedan? Pero si ya yo oí lo que dijo, lo que prometió, y además está escrito, ya yo puedo hacer una comparación de que lo que dice no es coherente con lo que hace. Pero esa es la parte cuestionable. Aquí lo cuestionable no son las ideologías como tal, ya lo explicó muy bien Argentina. Es ese desdibujamiento ideológico, si lo queremos ver así, para llegar a ese pragmatismo que hablábamos en esta mesa. Porque en el afán de conquistar el voto, entonces yo simplemente cambio todo mi cassette, cambio todo mi discurso, aunque en el fondo sea solamente una apariencia. Aquí el problema, digamos, el pecado capital, y eso es lo que yo insisto, probablemente también genera rechazo de parte de la ciudadanía, que sin entrar en análisis tan profundos, pero sí lo percibe, porque las personas somos todas racionales y lo logramos captar. Uno sabe cuando alguien está diciendo algo que genuinamente cree, o cuando lo que está es simplemente queriendo vender cantos de sirena para conquistar momentáneamente. Hoy, a propósito del Día de la Amistad y del Amor, ¿verdad? A veces hay gente que lo único que inventa son cosas para tratar de conquistar, pero que no está sintiendo lo que está diciendo. Y entonces hay que tener cuidado, y la persona que nos está viendo, que nos está escuchando, tiene que tener ese cuidado de saber diferenciar cuando lo que se está diciendo realmente puede responder a un cambio genuino, que para eso ya se explicó, no es que se cambie de la noche a la mañana, pero sí van a haber cambios, porque nada es camisa de fuerza, pero cuando es simplemente un decir aquello que creo puede generar un efecto positivo en lo inmediato para mis aspiraciones. Y esa parte, esa incongruencia es la que sí afecta al final inclusive el ejercicio mismo del poder, en el caso de que estos logren conseguir el éxito electoral, porque al final se cae esa imagen construida falsamente, y a la hora de las verdades comienzan las contradicciones que la gente entonces sí cuestiona directamente. Don Vladimir. Hoy casi no se discute sobre doctrinas políticas clásicas, socialdemocracia, socialcristianismo, marxismo-leninismo, etc. Más bien ese lenguaje como que ha desaparecido. Los partidos políticos de nuestro medio, algunos se fundamentan en eso. Por eso es que uno ha oído decir, José María, por ejemplo, hay que volver a la socialdemocracia. Incluso llegó a decir, hay que hacer la liberación a la izquierda, porque la socialdemocracia era un movimiento de izquierda socialdemócrata. Y cuando hablamos de socialdemócrata y socialcristianismo es porque llevan implícito el concepto socialismo, socialismo democrático y socialismo cristiano, a la par del socialismo marxista. Que eso hay que entenderlo también, que no es un concepto especial nuevo, no, es que es una mezcla de ambos conceptos. Socialdemocracia y socialcristianismo versus ahí socialismo revolucionario, marxista, leninista, como quiera llamarse. La construcción social de Costa Rica, cómo hemos construido nosotros la democracia política, la democracia institucional, es una reunión de valores liberales del siglo XIX, del siglo XX, de la primera mitad del siglo XX, de la evolución de esos valores liberales en la segunda mitad del siglo XX, con la discusión que hay ahora de esos mismos valores
liberales o neoliberales, como se están replanteando algunos de ellos. Es una suma también de valores social cristianos, ahí sí, de las fuentes del social cristianismo que se plasman en instituciones, como de los valores socialdemócratas y de los valores revolucionarios socialistas o comunistas que también se mezclaron. Nuestra sociedad democrática es eso, una mezcla de todo eso. Yo creo que eso es la riqueza de lo que nos da. Ahora, estructuralmente, el Tribunal Electoral, cuando permite que un partido se inscriba, obliga a que todos los partidos políticos en sus estatutos hagan una declaración de fe democrática de que no están contra el sistema político democrático del país. Mira, aquí no son, ningún partido es antisistema, ni el Frente Amplio ni nadie, ni los comunistas. Es decir, están por defender la democracia costarricense, por desarrollarla, por ampliarla, por mejorarla, por lo que quieran, pero no están contra. Y el Frente Amplio no se define como un partido socialista, que yo recuerde, teóricamente no está así establecido. No hablan sus diputados de ser socialistas ni comunistas. Al contrario, tratan de quitarse ese vestido cada vez que pueden. Me gusta eso, que tratan de quitarse en el vestido cada vez que pueden. Y a usted como costarricense, señores, Tribuna Política está para que cada día de lunes a viernes usted pueda decir: yo creo que llegó el momento de que realmente concienticemos y con mucha seriedad, pero con mucha seriedad, tratemos de ampliar conocimientos para que, como dicen nuestros abuelos, no nos pasen gato por liebre. Argentina, don Sergio, don Vladimir, muchísimas gracias. Recuerde que le esperamos mañana a las 7 de la mañana, que Tribuna Política, este esfuerzo del Grupo Extra, estará de lunes a viernes a las 7 de la mañana, con su respectivo reprise a las 11 de la noche, y que si usted por A o por B desea vernos dentro de unos minutos o durante el día a través de YouTube del canal de La Extra, o bien hacerlo a través de Radio América 780 AM o Radio América HD. Así es que muchísimas gracias por compartir esta Tribuna Política y le esperamos mañana a partir de las 7 de la mañana con un programa más. Muchas gracias.